Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En este momento, siendo las 13:37 del día 27 de noviembre del año 2017, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase dar cuenta con el orden de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, el magistrado Martín Silva Vázquez y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los proyectos de resolución correspondiente a los juicios locales de los derechos político-electorales identificados con las claves TEQ-JLD-31/2017 y TEQ-JLD-34/2017, ambos precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los proyectos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica, a favor de manifestarlo. ¿A favor? A favor. Secretaria María de los Ángeles Nolasco Chávez, dé cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Local de Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEQ-JLD-31/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia del magistrado Martín Silva Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al medio de impugnación identificado con la clave TEQ-JLD-31/2017, interpuesto por Heriberto Montoya Vázquez en contra del Acuerdo de Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, emitido el 23 de octubre de 2017, en el que se tuvo por no presentada la solicitud para ser registrado como aspirante a candidato independiente para contender a la presidencia municipal de Pinal de Amoles. Al respecto, el actor aduce que la autoridad electoral faltó al principio de exhaustividad en la prevención y en la resolución de 23 de octubre señalada, así como el error de captura de datos de un miembro de la planilla. En la propuesta se estima que dichos agravios son fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada por las siguientes razones. En el caso, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos emitió una prevención con el fin de que el actor cumpliera con los requisitos faltantes en el plazo de 48 horas que señala la legislación electoral y cumpliera con el principio de paridad de género. Sin embargo, en tal requerimiento no se señala cómo cumplir con el principio de paridad de género. Tampoco se señala cómo cumplir de manera alternada, ni cómo se debe garantizar que el género femenino se vea representado en al menos 50%, es decir, no le señala al actor cómo cumplir con dicho principio en las regidurías de representación proporcional. Bajo tal circunstancia, en el proyecto se estima que la prevención no fue hecha con la claridad suficiente a fin de que el actor pudiera cumplir con el requisito señalado. Por otro lado, la ponencia advierte que en la prevención hecha no se corresponde con los motivos finales contemplados en la resolución final dictada por el Consejo General y por los cuales se tiene por no presentada la manifestación de intención del actor, ya que en la resolución se introdujeron nuevas cuestiones que no fueron prevenidas al actor. Lo anterior significó que no existiera congruencia entre lo solicitado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y lo resuelto por el Consejo General el 23 de octubre de 2017. Conforme a lo expuesto y fundado en el artículo 60 de la Ley de Medios, lo procedente es revocar la resolución impugnada, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral el 23 de octubre de 2017 en el expediente IEEQ-CI/034/2017P. Por lo tanto, la ponencia propone
ordenar al Instituto Electoral para que en las 48 horas a la notificación de esta sentencia, a través del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, se prevenga de forma fundada y motivada al actor a fin de que se subsanen las inconsistencias únicamente en cuanto al cumplimiento de paridad de género. En el acuerdo de prevención se deberá explicar de forma detallada y pormenorizada los elementos que el actor debe satisfacer para cumplir con la paridad de género en la integración de su planilla, entre ellos los conceptos y fundamentos legales de la alternancia de género, fórmulas homogéneas y fórmulas mixtas. El actor contará con un término de 48 horas siguientes a la notificación respectiva para cumplir con la prevención realizada por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral. Transcurrido el término anterior, se propone ordenar al Consejo del Instituto Electoral para que en un plazo de 3 días emita una nueva resolución fundada y motivada en el expediente IEQ/034/2017-P, en la que determine si el actor cumplió o no con los requisitos para registrarse como candidato independiente. Hecho lo anterior, se propone que se informe a este Tribunal Electoral dentro del plazo de 24 horas siguientes para el cumplimiento de esa sentencia. En consecuencia, se propone revocar el medio de impugnación. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Al no haber intervenciones, secretario general de acuerdos, pido tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEQ-JLD-31-2017 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuenta, se resuelve. Único, se revoca la resolución impugnada emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro el 23 de octubre de 2017 en el expediente IEQ/034/2017-P y se ordena cumplir con lo precisado en el apartado 6º del cuerpo de la presente sentencia. Secretaria Marta Paola Carvajal Zamudio, de cuenta con el proyecto de resolución Juicio Local de Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEQ-JLD-34/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia del magistrado Martín Silva Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta a ustedes con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, clave TEC-JLD-34/2017, promovido por Alfredo Gabriel Aliceda Barriga en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro de 23 de octubre del año en curso, en el que se determinó la no presentación de su solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente al cargo de presidente municipal de Tequisquiapan. En el caso, el actor sostiene que en la resolución impugnada se aplicaron inexactamente diversos artículos de los lineamientos de paridad de género, puesto que la autoridad responsable le exigió paridad vertical y horizontal como si se tratase de un partido político, lo que evidencia la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado. Agrega el actor que en el acuerdo de prevención expresamente se le ordenó que integrara las planillas con fórmulas en las que la persona propietaria fuera del género masculino y la suplente del género femenino, y en ese tenor aduce es que se observó la prevención. En el proyecto se estima que dichos agravios son fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada, ello en virtud de que en el acuerdo de prevención emitido por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral contenía definiciones genéricas sobre la conceptualización y uso correcto de las fórmulas de paridad. Y además omitió citar el artículo 6 de los lineamientos de paridad de género, que hubiera generado mayor certeza en el ciudadano sobre cómo presentar correctamente su planilla. Por lo tanto, en la consulta se estima que para garantizar una adecuada defensa era necesario que en la prevención se señalara al ciudadano con precisión la forma en que debía cumplir con el principio de paridad de género.
Por otra parte, en lo relativo a los vicios de fundamentación y motivación de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral, cabe señalar que, tal como lo aduce el enjuiciante, en dicho acto se afirma que quienes participen bajo la modalidad de candidatura independiente deben observar las reglas de paridad horizontal. Esto es, la autoridad electoral, al realizar dicha afirmación, omitió tener en consideración que el accionante buscaba ser aspirante a candidato independiente al cargo de presidente municipal de Tequisquiapan y que, consecuentemente, no estaba presentando listas para todos los ayuntamientos, por lo que resultaba materialmente imposible que cumpliera con el principio de paridad horizontal. En ese tenor, en el proyecto se estima que existió una indebida fundamentación y motivación tanto en el acuerdo de prevención como en la resolución final, por lo que lo procedente es reponer el procedimiento para que el actor subsane las omisiones e inconsistencias en la documentación que acompañó a su manifestación de intención. Conforme a lo expuesto, en el proyecto se estima ordenar al Instituto Electoral para que en las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, a través del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, prevenga de forma fundada y motivada al actor a fin de que subsane las inconsistencias únicamente en cuanto al cumplimiento de paridad de género. En el acuerdo de prevención se deberá explicar de forma detallada y pormenorizada los elementos que el actor debe satisfacer para cumplir con la paridad de género y la integración de su planilla, entre ellos los conceptos y fundamentos legales de la alternancia de género, fórmulas homogéneas y fórmulas mixtas. Se indica al actor, en términos del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral por el que se ajusta el calendario electoral para el proceso electoral ordinario 2017-2018, se ajustaron las fechas para la obtención del respaldo ciudadano. El actor contará con un término de 48 horas siguientes a la notificación respectiva para cumplir con la prevención realizada por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral. Transcurrido el término anterior, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral para que en un plazo de 3 días emita una nueva resolución fundada y motivada en el expediente de mérito en la que determine si el actor cumplió o no con los requisitos para registrarse como aspirante a candidato independiente. Hecho al anterior, se propone ordenar al Instituto Electoral para que informe a este Tribunal Electoral dentro de las 24 horas siguientes sobre el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar cumplir con lo precisado en el apartado 6º del cuerpo del proyecto de sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Sí. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada presidenta, con su venia, magistrado Sergio Guerrero. Estos dos asuntos que tuvieron una discusión muy intensa tienen en común lo relativo a la prevención. Y esto es un aspecto que este tribunal ha estudiado a profundidad, y lo que estamos diciendo en los dos proyectos, por lo que digamos a lo que tienen en común, es que las prevenciones deben llevarse a cabo con ciertas características, deben respetarse ciertos lineamientos en cuanto a su formulación, encaminados particularmente a respetar un principio de claridad. Esto es que, dada la consecuencia que tiene el no cumplimiento de una prevención, los alcances que tiene el no cumplimiento de una prevención, es exigible a la autoridad que la prevención esté hecha en ciertos términos de claridad, de razonabilidad, de tal forma que quede al alcance del justiciable, de a quien se previene, que no haya ninguna absoluta duda acerca de qué es lo que tiene que hacer, cuál es la conducta que tiene que desplegar para subsanar los errores que haya cometido, los requisitos que no haya cumplido, cualquier otra situación que esté a su alcance que la autoridad haya observado. Deberá hacerlo, digamos, en términos, y esto es, digamos, lo que tienen en común los dos proyectos y lo que el tribunal ha observado. Las prevenciones en ese sentido deben cumplir ciertas características que abonen a que el justiciable tenga absoluta claridad acerca de cómo cumple la prevención, las consecuencias que se siguen en el caso de que no cumpla con dicha prevención. Es lo que proponen los dos proyectos y es lo que existe en común. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrado. Magistrado, adelante. Pues también para pronunciarme y justificar el sentido de mi voto,
como bien señala el magistrado Silva, en realidad sí generaron alguna discusión. Primero porque lo que hay que balancear es las cargas que tienen los candidatos independientes frente también al deber que tiene la autoridad responsable para, digamos, revisar los requisitos para candidaturas independientes. Por un lado, digamos, uno puede ser demasiado exigente con los candidatos independientes y pedirles pues que le den una muy buena consulta a la ley para que se aclare desde la ley en qué consisten las fórmulas, cómo deben de plantearse esas fórmulas. Y esto implicaría, digamos, un esfuerzo adicional de los candidatos independientes para analizar con mucho cuidado, interpretar con mucho cuidado la ley y el reglamento y los lineamientos que emitió el propio instituto. Pero por otro lado también habría que balancear el deber que tiene la autoridad para hacer efectivos los derechos de registrar candidaturas. Es decir, así como se les pide a los ciudadanos que conozcan la ley, pues también se les pide a las autoridades que apliquen correctamente la ley. Y no solamente correctamente, sino que además lo hagan con aquella claridad, con aquella puntualidad que les permita a los ciudadanos conseguir su propósito final, que es el registro. En ese sentido, me convencí junto con el magistrado Silva, que fue muy enfático en esta ponderación, de que lo mejor es exigirle, desde luego, a las autoridades que nos señalen concretamente cuál es el error que se puede subsanar, cuál es la irregularidad que se puede superar, cuál es la omisión que falta para conseguir esas candidaturas, esas aspiraciones, esas manifestaciones de interés de participar. De tal manera que creo yo que en estos proyectos se ratifica, digamos, la vocación antiformalista de este tribunal para resolver el fondo de las cuestiones y no solamente quedarnos en requisitos meramente formales. A mí me parece que los proyectos son profundamente claros en señalar que cuando la autoridad note que falta algún requisito, pues deberá dar la oportunidad de que se subsane ese requisito con toda puntualidad. Y yo por eso comparto absolutamente el sentido del proyecto y el criterio interpretativo de que las prevenciones deben ser claras, deben ser puntuales y debe señalarse cuáles son las opciones que se pueden tener para superar las posibles irregularidades o faltas en que haya incurrido una solicitud. Por esas consideraciones coincido plenamente con el proyecto que somete a nuestra consideración la ponencia del magistrado Silva. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado. Bien. Al no haber más intervenciones, secretario general de Acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del juicio local de los derechos político-electorales con clave de identificación TEQ-JLD-34/2017 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas se resuelve. Único. Se revoca la resolución impugnada emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro el 23 de octubre de 2017 en el expediente IEEQ-CI/053/2017-P y se ordena cumplir con lo precisado en el apartado sexto del cuerpo de la sentencia. Secretario General de Acuerdos, informe si conforme al orden del día existe algún otro asunto a tratar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Gracias, secretario. De esta manera, siendo en este momento las 13:55, damos por concluida esta sesión pública de resolución, agradeciendo a todas y a todos su asistencia.